Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 1 hasta el verso 4. Queremos completar en esta mañana lo que habíamos comenzado la semana pasada y espero que usted pueda guardar esta palabra en su corazón porque esta palabra le puede traer bendición. Entonces usted debe revisar Hechos, capítulo 2, verso 1 hasta el verso número 4. Siga conmigo la lectura, por favor. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Oremos, Señor, en esta mañana tan linda, venimos a tu casa, casa del Señor, puerta del cielo, para suplicarte que tú a través de la palabra nos enseñes. Enséñanos, Señor. Danos el consejo de lo alto. Y que esto quede grabado en nuestros corazones. Esta palabra, Señor, se haga rema en nuestras vidas. Y sobre todo la pongamos por obra. Muchas gracias, Señor. La honra y la gloria siempre será para ti. En el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que es sobre todo nombre. Amén y amén. El tema que vamos a tratar en esta mañana titula El Espíritu Santo de Dios vino a la iglesia, parte 2. Solamente para introducir y hacer memoria a lo que estudiamos la semana anterior. La fiesta de Pentecostés era una fiesta muy importante para la gente judía. Esta fiesta se celebraba 50 días después de la Pascua. Cuando el Señor Jesús murió, fue en tiempo de Pascua. Resucita y Él estaba apareciéndose a los discípulos por 40 días. Cuando Él ya se va al cielo, Él sopló anteriormente sobre los discípulos y dijo, recibid el Espíritu. Pero en ese momento fue como un anticipo de lo que iban a recibir en el aposento alto. No fue algo que ellos evidenciaron algo exterior. Ellos recibieron como una promesa y dijo el Señor, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto. O sea, no era un asunto así nomás, era un proceso. Ellos ya tuvieron esa primera impartición, donde se dijo que el Señor sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Cuando el Señor se va y les dice, esperen en Jerusalén. Esperaron un día, 2 días, 3 días y como que nada pasaba. El 9º día solamente estaban unánimes juntos esperando en el aposento alto. ¿Qué esperaban? La impartición del bendito Espíritu Santo de Dios en sus vidas. Y esta promesa, hermanos, cambiaría la historia de la humanidad. Y usted dirá, ¿por qué? Porque ahora Jesús ya no estaría en esta tierra, se iría al cielo. Pero el Señor dice, si analiza Juan capítulo 14, dice, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, yo no podría enviar al Consolador.
Pero si yo me voy, yo os enviaré otro consolador, el cual les hará memoria de lo que yo les he enseñado. Ahora, para entender esto mejor, que usted se pueda ubicar en lo que estamos procurando enseñar, cuando habla de otro consolador, es otro de la misma clase, del mismo nivel. Y le voy a poner un ejemplo para que pueda entender. Supongamos que usted tiene a su disposición un carro, la mejor marca, Mercedes-Benz, que cuesta mucho. Pero le toca dar mantenimiento a ese carro y el mecánico le dice, por favor, debe dejar este carro una semana para nosotros hacerle un chequeo completo y que su carro quede bien. Y el concesionario le dice, pero para que usted no camine a pie, le vamos a dar otro vehículo. Entonces usted se pone a pensar, dice, ¿y ahora qué vehículo me van a dar? Usted todavía no sabe. Si le dieran a usted un andino, como los carritos sencillos que había antes, solamente chasis, motor y algo que parecía carro, con trompa, cubierta y 2 puertas, entonces usted diría, no estaría tan feliz de manejar un andino. Pero usted va a la oficina del concesionario y está el jefe del taller y le dice, le vamos a dar para que maneje durante esta semana otro Mercedes-Benz. ¿Cómo se siente? ¿Bien o mal sabiendo que va a manejar otro Mercedes-Benz? ¿Bien o mal? ¿Bien o mal? ¿Por qué? Porque es un Mercedes, pues. No es un andino. Entonces ahí está la gran diferencia entre otro vehículo. No le van a dar un andino, le van a dar un Mercedes para manejar durante la semana que el otro está en espera, está en mantenimiento. Eso es lo que Jesús quiso decir en el original. Va a venir otro consolador al mismo nivel. Dios no iba a mandar un ángel, un santo, un querubín, un serafín para que esté con nosotros, no. El Señor en el cielo, el Padre en el cielo estaba esperando que Jesús venga, estaban en espera el Espíritu Santo y el Padre esperando que Jesús venga. Ahora recordará que cuando muere Jesús, sobre él el Padre cargó el pecado de toda la humanidad. Todo el pecado de la humanidad, de generaciones pasadas, presentes y las que estamos, el Señor cargó sobre él. Y haciendo un estudio dice que Dios cargó sobre Jesús el pecado de la humanidad porque Él amaba a cada ser humano como a nosotros, o sea, como a Jesús mismo amaba a cada ser humano. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga ¿qué? Vida eterna. Cuando el hombre peca, queda un vacío en el cielo. Porque ahora el hombre estaba distanciado de Dios, pero la Trinidad acuerda hacer un plan de redención. Entonces en el Antiguo Testamento usted notará que el Padre se manifiesta. En el Nuevo Testamento aparece el periodo donde Jesús estaría con nosotros en la tierra por 33 años y un poquito más. Pero ahora Jesús tenía el privilegio de haber caminado, o más bien dicho, los discípulos tuvieron el privilegio de que Jesús camine con ellos 33 años y medio y luego ya se irían. Y cuando una persona ya es como familiar nuestra y pasa a la presencia del Señor, queda un vacío, queda una tristeza, queda un dolor. Usted va a esa casa, se sienta a la mesa y está ahí la silla vacía y su vajilla tal vez colocada, pero ya no está la persona. Entonces, cuando vemos partir a un ser querido, tenemos dolor. Eso iría a pasar con los discípulos cuando Jesús se vaya.
¿Quién era el que les orientaba, les enseñaba, les guiaba, les adiestraba para el ministerio? Jesús. Pero ahora Jesús yéndose, ¿qué es lo que hizo Pedro? Estaría proponiendo regresar a su actividad normal, pescador. Ya él cogió su barca y cogió las redes y motivó a algunos de sus discípulos. Dice, yo me voy a pescar. Ya Jesús no está con nosotros. ¿Para qué seguir nosotros con este evangelio? ¿Para qué seguir nosotros trabajando? Jesús vio todo eso. Él sabía el desaliento, el despojo que tendrían cuando Jesús se vaya al cielo. Y esos no sabrían qué hacer. Entonces ahí el Señor dice, os conviene que yo me vaya, porque enviaré otro consolador para que esté con ustedes. Ahora yo quiero, en base a esto, caminar para que usted pueda ver el complemento de esta segunda parte que es tan poderosa. Están esperando ahí los 120 a ver la promesa del Padre si se hacía efectiva. Y en efecto, hermanos, dice que estaban unánimes juntos. ¿Qué estaban haciendo? Esperando la promesa. Llegó el 9º día y nada. O sea, 9 días habían estado en ese lugar, unánimes juntos, esperando la promesa del Padre y nada. De pronto al día 10, como 9 de la mañana, pasó algo extraordinario. Vino un viento recio que soplaba y un estruendo, dice la palabra. Y apareció el bendito Espíritu Santo en escena. Dios el Padre ahora, como Jesús ya regresó al cielo, siendo limpio, justificado, ahora Él estaba en el cielo porque Jesús había cargado el pecado de la humanidad, pero el Señor recibió ese sacrificio como algo especial a favor de la humanidad y regresa Jesús al cielo y ahora envía el Espíritu Santo. Y ese advenimiento fue glorioso. Cuando Jesús fue bautizado, dice que apareció el Espíritu Santo en forma de paloma y se posó sobre Jesús. Pero el Espíritu Santo no es una paloma, no es una cosa. Es la bendita persona de la Trinidad que nos encamina, nos consuela, nos enseña, nos guía para poder vivir una vida victoriosa. Ya vamos a analizar eso. Entonces viene con poder y se posa sobre ellos como antorchas de fuego sobre su cabeza. Se estaba dando cumplimiento a la palabra de Juan el Bautista que dijo, Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego, refiriéndose a Jesús. Y ahora se estaba dando cumplimiento a esa palabra. En cada uno de los discípulos aparece como una antorcha de fuego. No se quemaba su cabello, no se quemaban ellos. Y ellos estaban, hermano, cada uno recibiendo una dosis de unción. ¿Para qué necesitaban esa unción? Para poder extender el reino de los cielos. Para poder salir a predicar. Luego vamos a notar, hermano, en el siguiente mensaje, que ese Pedro, que había negado a Jesús 3 veces, por temor o por vergüenza, no sé qué, más por temor, negó a Jesús 3 veces y hasta maldijo, yo no conozco a ese hombre. Pero ahora, hermanos, lleno del Espíritu Santo, después lo vamos a mirar, daría un discurso con tanta autoridad, con tanta unción, con tanto poder, con tanto denuedo, que 3,000 se convirtieron a Jesús en una sola jornada. Entonces usted dirá, ¿por qué es tan importante esta comunión con el Espíritu Santo? La comunión con el Espíritu Santo nos lleva a otra dimensión. Y lo que decíamos la semana anterior era, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. A veces hacemos todo el trabajo humanamente y nos cansamos y nos agotamos y nos preocupamos y nos sentimos desesperados, hasta desanimados, porque en fuerza humana logramos algo así. Pero en fuerza divina, hermanos, podemos lograr cosas extraordinarias con la ayuda del Señor, que es diferente.
Entonces, regresemos al libro de los Hechos para que usted pueda ver conmigo. Capítulo 2 dice: y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. El 4. Y todos, escuchará esto, y todos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Y aquí vamos a partir. La Biblia dice que y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Esencialmente, el viento recio y las lenguas repartidas como de fuego era un fenómeno inusual y temporal que acompañaba el verdadero regalo, el ser lleno del Espíritu Santo. Esto es solamente un anexo nada más. Pero ¿cuál era el regalo que el Señor estaba ofreciendo? Que ellos sean llenos del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para predicar el Evangelio. ¿Para qué? Para que ellos hagan cosas más grandes que Jesús mismo hizo. Porque dice que cuando venga el Espíritu Santo de Dios, ellos harían cosas mayores que las que Jesús hizo. Y usted me dice, pastor, dígame un ejemplo de cómo fue eso. Mire, cuando Pedro ya comenzó a predicar, tenía una unción tan poderosa del Espíritu Santo de Dios. El sol pegaba por el lado derecho de él, por poner un ejemplo, y la sombra de él salía al lado izquierdo. Y cuando esa sombra tocaba a algún enfermo, se sanaba. Eso lo pasó en el ministerio de Jesús. Cuando Jesús estaba, las multitudes se acercaban y el Señor les sanaba. Alguien tocaba el manto y el Señor les sanaba. Pero no se dio que la sombra de Jesús, no dice que la sombra de Jesús sanaba, aunque podía haberlo hecho, pero ahora el Señor, para dar cumplimiento a lo que fue declarado por Él mismo, dice que harán cosas mayores que las que yo he hecho. ¿Y dónde se evidencia? En el ministerio de Pedro. Pedro caminaba, la sombra caía sobre un enfermo y era sanado. Era una cosa mayor, que solamente la sombra pueda sanar a una persona. Sería incorrecto esperar un viento recio y lenguas repartidas como de fuego que estén presentes hoy cuando se derrame el Espíritu Santo. Podemos experimentar el verdadero regalo. Nosotros, al igual que ellos, podemos ser llenos del bendito Espíritu Santo de Dios si le pedimos, anhelamos y buscamos y estamos pendientes como estos 120 en el aposento alto. Dice que un gran hombre de Dios fue a estudiar en un seminario. Y movido por el Espíritu de Dios empezó a levantarse él más o menos como 3 de la mañana, hasta las 7, 8 de la mañana, casi 4 horas diarias. Se levantaba temprano y estaba en la presencia del Señor. Lo hizo por 3 meses. Él estaba ahí buscando al Señor, 4 horas al día buscando al Señor. Y algo pasó. Tuvo una plenitud, tuvo una llenura. Y dice que él fue y habló con el rector del seminario donde estaba estudiando. Le dijo, por favor, permítame regresar a mi ciudad natal por unos meses. Porque Dios me motiva para que regrese a mi ciudad natal y les predique y les diga que deben cambiar de vida porque esa región se está hundiendo en el pecado. Dice que ese hombre regresó a su ciudad natal por un tiempo y empezó a buscar a Dios. Y recogió un grupo de jóvenes. Y recogiendo ese grupo de jóvenes empezaron a buscar a Dios y a buscar a Dios y a buscar a Dios. Y Dios desató un avivamiento, hermanos,
que la gente corría al altar diciendo, ¿qué tengo que hacer? Yo necesito ser salvo. Las cantinas empezaron a cerrar, los prostíbulos empezaron a cerrar, las cárceles ya no tenían gente. Dice que los jueces ahora tenían guantes blancos para decir, tenemos paz, estamos tranquilos. Y Dios desató un gran avivamiento porque un joven lleno del Espíritu Santo impartió esa llenura a otros y todo el pueblo empezó a ser, hermano, bautizado y lleno del poder del Espíritu Santo, y ahora había paz, había prosperidad, había quietud, había bendición, porque ellos ahora sentían la presencia del Espíritu Santo de Dios. Amados, yo pienso que estamos a punto de entrar en esa dimensión. Pero ¿qué es lo que nos toca hacer a cada uno de nosotros? Buscar. La Biblia dice, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, buscad y hallaréis. Si nosotros buscamos, lo vamos a hallar. Ahora usted dice, pastor, ¿qué vamos a buscar? Esa promesa del Padre que el Señor planteó a los discípulos. Dice, os conviene que yo me vaya para que venga el Espíritu Santo de Dios. Hermanos, a nosotros como nación nos conviene que el bendito Espíritu Santo esté en Ecuador para que saque todo el pecado, toda la maldad, toda la corrupción, toda la miseria, toda la pobreza, y podamos tener un país ungido, un país avivado, un país temeroso de Dios, un país que ame a Dios. ¿Cómo se logra eso? Con la búsqueda. Si no hay búsqueda, no hay esa promesa manifiesta. Pero cuando nosotros empezamos a buscar, entonces las cosas son diferentes. Debemos hacer lo que los discípulos hicieron antes, durante la llenura del Espíritu Santo. Los discípulos fueron llenos en cumplimiento a la promesa. Ahora, Dios cuando da una promesa la cumple, porque Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios es un Dios de pacto. Dios es un Dios que lo dijo y lo hace. Los discípulos fueron llenos al recibir por la fe este don. Los discípulos fueron llenos en el tiempo de Dios. Ellos se fueron al aposento alto y estaban esperando un día y nada, 2 días nada, 3 días nada, 4 días nada, 5 días nada, 6 días nada, 7, 8, 9, nada. Tal vez empezaron a desalentarse, dijeron, bueno, ¿y hasta cuándo tenemos que esperar? ¿Se acuerda cuando Naamán, el profeta, le manda a bañarse en el río? Y le dice, anda y métete 7 veces en el Jordán. Y él se mete la primera, nada. La segunda, nada. La tercera, nada. La cuarta, nada. La quinta, nada. Y él ya estaba pensando, estoy haciendo el ridículo. Aquí metido en un río tan feo como que él sentía. Dice, yo en mi tierra tengo mejores ríos y aquí vengo a este río Jordán y me dice que me meta, ya voy la quinta y nada, la sexta y nada y sigo igual. Pero a la séptima algo pasó. Su piel se convirtió como la piel de un niño. Dios había cumplido la palabra dada por el profeta, porque lo que Dios ofrece hace realidad si nosotros lo aceptamos por la fe. Al 10º día pasó el milagro. Ahora ese lugar se sacudía. El viento recio de Dios viene, impacta sobre ellos. Los 120 son cambiados y transformados a nuevos hombres, a nuevas mujeres. Estarían dispuestos a dar su vida por su maestro. Ya no les daba temor de nada ni de nadie. Podía venir el mismo César a cortarles la cabeza y a ellos no les importaba nada, porque en segundos estarían en el cielo mirando a su Salvador, dando gloria y honra, porque estaban listos para todo. Aleluya. Los discípulos fueron llenos mientras estaban unidos. Los discípulos fueron llenos de una manera inusual. Nunca se había dado eso. Usted vaya y revise en el Antiguo Testamento alguna manifestación del Espíritu Santo que converja con Hechos 2. No había. Era eventual los casos donde se manifestó el Espíritu Santo de una forma puntual en el Antiguo Testamento.
Cuando Jesús viene ahí, aparece la Trinidad en conjunto en el momento que Jesús es bautizado. Jesús baja las aguas, viene el Espíritu Santo, se posa sobre él en forma de paloma y el Padre habla desde el cielo y dice: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. El Padre se complacía, hermanos, de ver a su Hijo obediente haciendo la obra de redención para la humanidad. Esta venida y llenura del Espíritu Santo fue tan buena, tan esencial para la obra de la comunidad de los cristianos primitivos, que Jesús dijo que era mejor que Él dejara la tierra corporalmente para poder enviar al Espíritu Santo de Dios. Vayamos y veamos lo que dice Juan 16:7. Vea lo que dice Juan 16:7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Mas si me fuere, os lo enviaré. Mas si me fuere, os lo enviaré. Jesús tenía que ir para enviar al Espíritu Santo, porque el Padre estaba en el cielo con el Espíritu Santo en espera. El Padre estaba esperando que Jesús suba. Y Jesús sube al día 40. Pero el Señor hace esperar a los discípulos en el aposento alto 40 días. Ahora, aquí hay una cosa importante, hermano. Debemos ser pacientes. Ahora, todo ha cambiado. Estaba revisando una noticia tecnológica. Dice que ahora ya el teléfono celular va a desaparecer. Ahora ya está teniendo otro equipo que va a sustituir al teléfono celular. Más barato y más efectivo. Tiene tanta potencia, mayor potencia que un teléfono celular. Y va a valer como unos $200. Más barato que un iPhone. Y todo está ahí, en un solo paquetito ahí está ya todo. Y tiene una cámara inteligente que es asombrosa, hermano. Es una cosa excepcional. Y en el tiempo presente está pasando eso. Te pone una cuchara de café, 2 cucharas de azúcar, le bate y ya tiene un café. Antes, hermano, se tostaba el café, se molía el café, se hervía el café, se le pasaba en una chuspa y recién tenía café. Ahora usted pone 2 cucharas de azúcar y 1 de café, bate en agua hirviendo y ya está ahí, tomando un café aromático especial. A veces así queremos que se manejen las cosas espirituales, pero Dios no maneja así. Él quiere formar en nosotros carácter. Y esos 10 estaban esperando 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días y como que no venía. Estaba formando su paciencia. Hermano, aprendamos a ser pacientes. ¿Sabe por qué se genera una discusión entre la pareja? Por la impaciencia. Alguno de los dos quiere ya pues amórrate, muévete y saca los ojos, saca la lengua, ya, rápido. ¿O no? ¿Eso qué es lo que muestra? Que es una persona impaciente y Dios le va a tratar a esa persona. Dios sabe cómo tratar, hermano, al impaciente. Nosotros debemos procurar decirle: Señor, dame paciencia, porque con la paciencia ganamos muchas cosas. Ahí Dios forma a la persona. El Salmo 40 y 42 dice: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente. Usted no puede decir a Dios: ya, muévete, rápido, yo necesito esto, rápido. Él no es nuestro camarero, nuestro sirviente. Él es el Rey de reyes, el Señor de señores, el Hacedor de maravillas, quien merece toda honra, toda gloria, todo respeto. Entonces, no sea impaciente con Dios. Espere. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová, dice la palabra. Cuando usted espera con paciencia, Dios está calibrando su fe, su entrega a Dios. Usted quiere en una oración de 1 minuto que se arregle todo. No funciona.
Dios tiene su tiempo y Él es más sabio que nosotros y Él sabe en qué momento va a actuar porque Él nos ama y Él sabe el futuro y Él sabe el tiempo preciso en que va a trabajar. Ahora, analicemos un poquito esta parte. Vamos a leer en Hechos capítulo 2, verso 4 al 13. Yo quiero que siga conmigo esta lectura porque esta lectura es poderosa. Hechos capítulo 2, verso 4 al 13. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frigia, en Pamfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos, perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Qué serio. Ahora pasa el complemento de este fenómeno. Hay 3 regalos que la Trinidad ha dado a la humanidad. Ponga atención. El Padre da a la humanidad el primer regalo, su propio Hijo, al que más amaba, el único. ¿Usted se imagina cuánto amó Dios a la humanidad para darnos ese regalo de su Hijo? Es fuera de entendimiento humano. Pero no le da simplemente para que venga, se dé un paseo en la tierra y se vaya. Él viene a enseñarnos a vivir con nosotros, a experimentar lo que es ser un ser humano, muere en la cruz, carga nuestros pecados y después resucita al tercer día y regresa a la diestra del Padre. Jesús envía el segundo regalo, o sea, el Padre envió el primer regalo, su Hijo. Jesús sube al cielo y envía el segundo regalo, al Espíritu Santo. Y viene el Espíritu Santo ahora ya no como vino Jesús a nacer en Belén. Viene, hermanos, al aposento alto y eso era grandioso y glorioso. El lugar se estremeció. Algo pasó en este planeta cuando vino el Espíritu Santo de Dios. Él estaría, hermanos, tomando control de toda la humanidad, porque dice que al momento, al presente, lo que detiene todo impacto que el diablo podría hacer con esta humanidad, lo que está frenando es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Si no, el diablo haría locuras con el ser humano. Y gracias a Dios por el bendito Espíritu Santo de Dios. Ahora, viene el Espíritu Santo y a la humanidad da el tercer regalo. Y usted dirá, ¿cuál, pastor? Las lenguas. Déjeme explicarle, hermano, porque esto es demasiado grande, demasiado poderoso y acá usted tiene que poner atención. Cuando viene el Espíritu Santo de Dios, aparece como una antorcha de fuego en las cabezas de cada uno de ellos, pero les da un lenguaje celestial diferente. Un lenguaje, hermanos, que ellos no habían aprendido en su niñez. Haciendo un estudio sobre las lenguas, dice un hombre que maneja este tema, dice, el lenguaje espiritual es como el lenguaje de un niño. Comienza con una sílaba. Y él hace como un ejemplo, ¿no? Dice, cuando un niño comienza a hablar, dice una sílaba, ma, y una de 2 sílabas dice mamá,
Y la mamá sabe que dice, mi hijo ya está hablando y es feliz y es contenta. Y después el niño empieza a decir, pa, 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 una de dos sílabas dice papá. Más emocionada la mamá. Después el niño dice te, una de dos sílabas dice te. Y después une algunas palabritas, dice mamá, quiero tete. Y la mamá es pero feliz porque su niño ya está hablando. Dice algo parecido sucede en el lenguaje espiritual. Y él da esa idea, ¿no? Para encaminar a gente que a veces tiene un poco de temor o de duda sobre este asunto. Dice, adora a Dios con una sílaba. Con la sílaba que Dios ponga en sus labios y usted va a notar cómo eso fluye. Y hemos probado nosotros eso y eso ha permitido que en los encuentros la mayoría de las personas reciban ese lenguaje espiritual. Ahora, una cosa importante, aquí hago un paréntesis, tome atención. Una de las evidencias primeras donde se puede entender que una persona fue bautizada con el bendito Espíritu Santo de Dios es este lenguaje espiritual. Esto es como la marca que identifica esta llenura. Cuando usted ve una botella y ahí está en un fondo rojo con unas letras blancas esta palabra que dice Coca-Cola, usted sabe qué clase de cola es. Inconfundible, Coca-Cola. Y la Coca-Cola es una empresa tan poderosa en el mundo que hace campañas publicitarias, hermano, pero por todos los lugares. Pone lo que sea para impulsar su marca. Y dice que en todo el mundo casi el 90% de la gente conoce Coca-Cola. Más que la Biblia, conocen Coca-Cola. Tremendo. Pero, ¿cómo es que una persona identifica que la otra persona está llena del Espíritu Santo? Con ese lenguaje. Pero ese lenguaje espiritual que recibieron estos de los 120 en el aposento alto, era un lenguaje que podían entender las personas que estaban ahí. Y dice que vinieron de algunas nacionalidades y las entendían en su propio idioma hablar las maravillas de Dios. Ahora, el idioma que más se manejaba, como decir un idioma universal en esa época, era el griego. Para nosotros un idioma común cuando va a los aeropuertos es el inglés. Porque por un punto ganó al alemán el inglés cuando se seleccionaba los idiomas que pueden ser tratados a nivel mundial, y ganó el inglés por un punto, y gracias a Dios que fue así, porque si hubiera sido el alemán el que tocaba manejar a nivel internacional, era más complejo. El inglés es un poquito más fácil de aprender. Entonces, si usted va a todos los aeropuertos y habla a alguien en inglés, en algún momento usted va a un aeropuerto extranjero y en Israel, donde los árabes, donde los chinos hablan inglés. Algo así sucedía con ellos en cuanto al lenguaje, como decir común, el griego. Pero para aprender un idioma se necesitaba estudiar. Y ellos, de un momento a otro, empiezan a hablar las maravillas de Dios en ciertos lenguajes que no habían aprendido, pero otros entendían. Ahora, hermano, aquí tenemos que pararnos un rato para ver lo importante que era este lenguaje. Porque si el Padre entrega al Hijo, que es un regalo, si el Hijo entrega al Espíritu Santo, que es otro regalo, y el Espíritu Santo entrega este lenguaje, ¿para qué? ¿Y qué beneficios tiene este lenguaje? Analicemos un poco. Cuando usted analiza este asunto, dicen los expertos, los que han tratado, usted puede leer un libro de Bill Johnson, de Bill Hammond, que titula 70 razones para orar en lenguas. Ahí le da los motivos y las razones por las cuales nosotros deberíamos orar en lengua. Primera cosa, cuando oramos en español, en castellano, dice que es como orar a la velocidad del sonido. El sonido se transmite 300
350 kilómetros por segundo. 0.35 kilómetros por segundo. O sea, 350 metros por segundo. Esto no implica ni 1 kilómetro por segundo. Si resumimos la velocidad del sonido, más o menos medio kilómetro por segundo. O sea, tiene una velocidad, sí. Pero hermano, cuando hablamos de orar en lenguas, dice que es a la velocidad de la luz. 300,000 kilómetros por segundo. ¡Pah! Es una. O sea, usted ni tiene tiempo para pensar. Ahora le pregunto, si usted está en una emergencia, ¿qué esperaría que su oración llegue lento o rápido al cielo para recibir la respuesta? ¿Lento o rápido? Le vuelvo a repetir, usted está en un accidente, está en una emergencia, y usted eleva una oración al Señor. Y esa oración, para que sea contestada, debe ir a cierta velocidad para que la respuesta venga rápido. ¿Qué prefiere orar? ¿A la velocidad del sonido o a la velocidad de la luz? ¿A la velocidad del sonido o de la luz? De la luz. Porque si la velocidad del sonido es casi medio kilómetro por segundo y la velocidad de la luz es 300,000 kilómetros por segundo, o sea, usted ni le alcanza a ver. No le alcanza a ver, es tan rápido. Eso es lo que pasa cuando empezamos a orar en lenguas. Pero cuando oramos en lenguas estamos orando, ¿sabe qué? La perfecta voluntad de Dios. La Biblia dice que muchas veces no sabemos cómo pedir, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros delante del Padre con gemidos indecibles, y Él orará la perfecta voluntad de Dios a favor de nosotros, para que Dios el Padre con su misericordia haga un milagro y nos envíe la respuesta de inmediato. Vaya a Romanos, vamos. Mire, usted no está tan convencido. Vamos a ver Romanos capítulo 8. Busque Romanos capítulo 8. Veamos lo que dice este bendito pasaje. El verso 26. Romanos 8, 26. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros, ¿cómo? Fuerte, ¿cómo? Más fuerte, ¿cómo? Hermano, imagínense lo que hace el Espíritu de Dios. Gime por nosotros. Como que está delante del Padre diciendo: Señor, está enfermo de cáncer, ten misericordia, haz un milagro, sánale por favor. Porque tu palabra dice que tú eres nuestro Salvador y por tu llaga hemos sido curados. Eso dice el Espíritu Santo de Dios, clamando por nosotros a favor nuestro delante del Padre. Apláudale fuerte al Señor. No es poca cosa, hermanos. Esto es lo que está diciendo la palabra. Ahora, vea lo que dice más adelante en el verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. El Padre está ahí mirando a la persona necesitada y mirando que el Espíritu Santo de Dios intercede por esa persona delante del Padre. Y la Biblia dice que Dios que escudriña los corazones. ¿Usted sabía que Dios escudriña los corazones? Hay cosas que nosotros externamente vemos, pero no vemos el corazón. No vemos las intenciones, pero Dios escudriña el corazón y las intenciones. Dios está ahí presente, hermanos, mirando la necesidad de esa persona y mirando cómo el Espíritu Santo de Dios está intercediendo por esa persona con gemidos indecibles.
¿Y qué está orando el Espíritu Santo a favor de esa persona, ayudándole a esa persona? La voluntad de Dios. Ayer en el ayuno, hermanos, yo hacía una reflexión para la gente que estaba en el ayuno. Yo le decía, un niño de 5 años va donde el papá y donde la mamá y le dice, papá, mamá, yo en esta Navidad quiero que me compres una moto grande. 6 años. El papá y la mamá se ponen a pensar, no. La moto grande es pesada, él es pequeño, no la va a poder manejar. Si le cae la moto en la pierna por algún accidente, se va a dañar la pierna, se va a dañar la cabeza. Entonces le dice al hijo, hijo, te amamos mucho, pero no te podemos dar la moto. O le pregunto a usted, como papá o como mamá, su hijito de 6 años viene y le dice, mamá, en esta Navidad, papá, en esta Navidad quiero que me compres una moto. No, hijo. Y le hace berrinche y dice, yo quiero una moto, yo quiero una moto, yo quiero una moto. Pregunto, ¿usted le compraría sí o no? ¿Sí o no? ¿Por qué? Se va a matar. Usted es más sabio humanamente porque usted no le va a dar a su hijo una moto que es tan pesada y que se va a matar. Ya cuando él tenga 20, 30 años y pueda pararse bien, entonces ahí sí compre la moto, pues. Y sea responsable, no vaya con los tragos a matarse. Esto es lo que pasa con Dios. A veces hacemos berrinches delante de Dios y hasta le torcemos el brazo a Dios. Es que tiene que hacer lo que yo quiero que haga. Esa mujer me gusta y con esta yo me voy a casar. Y el Señor dice, no, porque esa te va a dejar en 6 meses. Y nosotros exigimos eso o hasta hacemos nuestra voluntad. Pero la Biblia dice que Dios en su voluntad sabe lo que nosotros necesitamos y Él nos da lo mejor de lo mejor. Pero a veces renegamos con Dios y hasta nos enojamos con Dios. A Dios, como no me das, yo me voy de la iglesia. Hermano, salga por esa puerta renegando de Dios y va a ver con quién se tope, hermano. Porque Dios no es juego. De Dios nadie se burla. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sea temeroso de Dios y vive en santidad como manda la palabra. Ahora, ¿qué más hace este lenguaje espiritual? El diablo no lo entiende. Dice, hermanos, que en la Segunda Guerra Mundial se mandaban mensajes vía radio para poder dar algunas estrategias de guerra a los aliados. Pero resulta que interceptaban esa señal y descifraban esos mensajes y ya los enemigos se alertaban para poder atacar por otro lado. Entonces tuvieron que diseñar un lenguaje especial que confunda a esos que interceptaban la señal y no puedan identificar lo que se había dicho. Eso es lo que pasa cuando usted ora en lenguas. Hermanos, cuando oramos en castellano, como que el diablo sí entiende nuestro lenguaje y dice, este está pidiendo esto, nosotros vamos a interferir que no se haga realidad esta petición. Y el diablo esturba hasta que le desanima y usted piensa que Dios no ha escuchado su oración. Y usted ya no sigue pidiendo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa con este lenguaje espiritual? El diablo no entiende. Y cuando usted empieza a orar en lenguas delante de la presencia del Señor, el diablo enloquece y sale corriendo porque no puede soportar ese lenguaje espiritual. Y hay otra cosa, hermano, que es muy relevante, muy importante. Cuando usted ora en lenguas, su fe empieza a crecer. Haga la prueba. Si usted todavía no ora en lenguas,
le rogaría que vaya a un encuentro, pero durante esta semana vamos a meditar sobre este tema de las lenguas, debe venir. Yo espero la otra semana poder meditar esta parte. Pero lo que yo anhelo es que usted pueda desear en su corazón profundamente este bautismo. Porque cuando usted empieza a orar en lenguas, usted va a notar que su fe crece. Cuando usted está empezando a orar en lenguas, va a pasar lo que llaman esta fe de la semilla de mostaza. El Señor dijo, si tuvieres fe, como un grano de mostaza, podéis decir a este monte que se pase de aquí para allá. O sea, es tan poca la fe que se necesita para poder hacer un milagro, pero a veces no alcanzamos ni a ese nivel de fe. Pero cuando nosotros empezamos a orar en lenguas, esa fe crece. Y otra cosa que hace cuando nosotros empezamos a orar en lenguas, usted empieza a orar en lenguas, de inmediato entra en la presencia de Dios y todas las cosas que hay aquí en su cabeza que le molestan limpiar sus pensamientos para entrar en la presencia de Dios, empiezan a disiparse. Si usted está luchando en el tiempo de oración para estar con su mente limpia y clara, para pensar solo en Dios y dejar de pensar en que tiene que pagar el arriendo, tiene que dar un examen, tiene que pagar una deuda, tiene que hacer esto, que no le deja orar limpiamente, entonces hermano, empiece a leer la palabra y orar en lenguas, y de pronto notará que su mente se despeja. Porque para entrar plenamente en la presencia del Señor tenemos que hacer una cosa, despojar esta mente. No sé si le ha pasado, pero cuando uno empieza a orar, supuestamente está orando, pero estamos pensando en una cosa, otra cosa, y ya pasó el tiempo y cuando nos vamos no hemos orado. Y aparentemente estuvimos orando 1 hora. Pero las lenguas tienen ese poder, hermano, de incrementar nuestra fe y limpiar nuestros pensamientos para que entremos directamente a la presencia de Dios. El pastor Cho, el pastor de la iglesia más grande del mundo, decía, yo me demoro 20 minutos para limpiar mis pensamientos y estar en blanco para estar en la presencia de Dios. O sea, despejar todas las cosas que me estorban y entrar en la presencia de Dios limpiamente. Pero a veces no nos pasa eso. Y mucho peor cuando estamos orando en español. Por eso, hermanos, es que nuestras oraciones no son efectivas. Por eso es que a veces pedimos y nada pasa y decimos, Señor, ¿hasta cuándo? Pero ese lenguaje espiritual que usted tiene en sus labios empieza a cambiar todo lo que usted se puede imaginar en el campo espiritual. Su oración empieza a crecer en fe. Y algo más, hermano, usted se siente determinado a lograr y alcanzar lo que realmente le hace falta. Y usted se sentirá firme, estable y no andará temeroso, deprimido, angustiado, desesperado por alguna situación. Usted estará plenamente confiado en su Padre, porque su Padre tomará atención de cada una de sus necesidades a través de este lenguaje. Por eso es tan importante este regalo. Amados, nosotros no podemos pasar por alto esta propuesta divina. Esto es lo que llama la promesa del Padre. Y cuando analizamos en el libro de Lucas, vamos al libro de Lucas, hermano. El Señor en el libro de Lucas nos hace una propuesta. Y Él está anhelante y deseoso de poder bendecir a una persona que tiene ese anhelo y esa necesidad. Usted podrá encontrar, hermano, toda la respuesta del cielo cuando usted empiece a clamar a Dios con todo su corazón. La palabra del Señor nos amonesta y nos dice que debemos entrar en esa dimensión. Vea lo que dice en Lucas capítulo 12, verso número 28. Y si así viste Dios
la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada en el horno. ¿Cuánto más a vosotros, hombres de poca fe? Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud. Porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas, mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Ahora, vaya conmigo y completamos el pensamiento. Vaya a Lucas 11. El capítulo 11, verso 13. Vea lo que dice. Pues si vosotros siendo malos, está hablando Jesús, los que tienen una Biblia con las palabras de Jesús en rojo, este está en rojo. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? ¿Están conmigo? Estamos en Lucas 11, 13. Pues si vosotros siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? ¿A quiénes? Repita de nuevo. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará qué? ¿A quiénes? Esto dijo Jesús. ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo? ¿Pero a quiénes? Más fuerte, ¿a quiénes? Pregunto, ¿le ha pedido seriamente? A veces no. Por eso sabe que estamos vacíos, secos, nos enredamos en cualquier tipo de pecado y pensamos una cosa, yo estoy bien. No pasa nada, todo está bien. El que escudriña el corazón sabe que no está bien. Él sabe. Usted puede ir delante del Señor y decir, Señor, es que yo voy a la iglesia. Es que, Señor, mira, cada domingo yo llevo mi Biblia bajo el brazo. Ya huele a axilas, pero nada más. Eso es lo que pasa. Pero una cosa es que usted lee esta palabra y la viva. Porque dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Y cuando usted empieza a leer la palabra, ¿sabe qué pasa? Dios con su bendito Espíritu Santo le empieza a hablar. Dice que esta palabra a una persona le desnuda si usted la lee con atención. Usted va y lee la palabra y está dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Y usted se sienta y empieza, ¿sabe qué? A leer la palabra y empieza a hacer una cosa, a llorar. Porque Dios habla a través de su Espíritu y pone la palabra y lo convence de pecado, de justicia y de juicio y endereza sus pasos para que no se vaya al infierno.